Hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez a Entrevistas en la Acrópolis. Qué gran alegría poder estar aquí en la ciudad alta, buscando la sabiduría, buscando los grandes arquetipos. Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy tengo el placer de presentaros a Ramón Sanchís. Él es ingeniero y profesor experto en filosofía comparada de Oriente y de Occidente. Ramón ha escrito múltiples artículos en revistas culturales y también ha publicado libros de ensayos y novelas. Es el creador de un libro y también curso, El arte de ser escritor, e impulsor del foro literario El Libro Durmiente de Alicante, que ha sido recientemente premiado por su gran trabajo de difusión literaria. Él es integrante del Instituto Internacional Hermes de Ciencias Humanas, donde también imparte clases, seminarios y publica sus investigaciones. En esta entrevista, Ramón nos hablará de un tema fascinante, la filosofía y el arte de ser escritor, los secretos de la creatividad. Muchas gracias por venir, Ramón. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por permitirme participar en este bonito proyecto. Espero que sea útil. Seguro que sí. Bien, pues Ramón, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué te inspiró a combinar, a estudiar la filosofía y a combinarla con la escritura creativa? ¿Y qué mensaje principal quieres transmitir con tus ensayos y novelas? Pues para mí la filosofía y la literatura son dos elementos que han ido creciendo a lo largo del tiempo porque estaban en mi naturaleza y han ido apareciendo y he sentido la necesidad de volcarme tanto en la filosofía como en la literatura. El unir las dos cosas es porque las dos cosas tienen un sentido común. La filosofía decimos que es amor a la sabiduría, pero eso sería estrictamente la definición de filosofía. Pero claro, alguien dirá, ¿y qué es la sabiduría? Bueno, bajemos las palabras a un sentido que podamos entender. Todos queremos comprender nuestra vida, los porqués, nuestros miedos, nuestras inseguridades, eh, por qué cambia todo tan rápido, por qué todo es tan inmediato, qué pinto yo aquí, dónde voy, quién soy, dónde voy, etcétera, ¿no? La típica frase. Pero filosofía es encontrar el sentido de la vida. Y si pretendes encontrar el sentido de la vida y comprender más lo que vivimos, pues esto va a dar lugar a una literatura con contenido. Es decir, la literatura no puede ser simplemente garabatear con palabras muy rimbombantes, con textos que queden muy bien, con muchas florituras, pero que no inspiren a la gente y que no le transmitan un mensaje. Precisamente la filosofía es la que puede aportar ese mensaje. Pero no hace falta escribir de un modo muy reflexivo, muy pesado, muy recargado para darle filosofía, sino hacerlo de modo natural. Igual que pensamos, respiramos, bebemos, comemos, dormimos, la reflexión está dentro de nosotros. No puede recargar los textos, pero en nuestra propia observación de la vida, para descubrir ese sentido de la vida, se puede llevar a los textos. El filósofo tiene que tener un compromiso consigo mismo de encontrarse a sí mismo y mejorarse poco a poco, y al mismo tiempo de dar algo a los demás, a su entorno, y que lo que él descubre y aprende pueda servir para mejorar a los que están junto a él. Y hay un tercer compromiso que tiene toda persona, que es un compromiso con nuestro mundo, con la humanidad, de manera que tratemos de que ese mundo mejore cada vez. Y el día que nos vayamos, hayamos dejado un mundo un poquito mejor. Luego, todo ese compromiso humano de perfeccionamiento puede trasladarse perfectamente a los textos y debe trasladarse para que cualquier cosa que escribamos tenga un verdadero contenido humano, tenga esencia, no solo apariencia, tenga algo de ser dentro. Buenísimo, qué interesante, Ramón, tu enfoque. Y te quería preguntar por ese libro que publicaste en dos volúmenes, que se llama El arte de ser escritor, ¿cómo ayuda a los aspirantes a desarrollar sus habilidades creativas? Pues El arte de ser escritor es un libro que apareció porque al empezar a dar los talleres de escritura en el Libro Durmiente, en Alicante, pues resulta que esos textos tuve la precaución de ir tomando las notas
los libros que consultaba, los ejemplos que yo les leía en clase, que me tocaba buscar durante toda la semana para que tuvieran los ejemplos ideales. Y todo ello tuve la precaución de anotarlo y después un editor me pidió si podíamos dar a conocer ese manual de escritura. En general, los escritores no quieren que esos temas se divulguen porque mucha gente vive, obviamente, de dar esas clases particulares, porque existe toda una técnica de la escritura creativa. La escritura creativa sería escribir con un sentido de crear belleza, de crear contenido, como hemos dicho antes, y no escribir por escribir. Pero eso requiere mucho ejercicio, mucha práctica, y en este libro están las prácticas y ejercicios que se colocan a lo largo de un año, con lo cual toda persona puede seguirlo y avanzar, y están las correcciones. De manera que si una persona se ejercita, siempre va a ir mejorando. Porque nosotros tendemos a leer sobre la escritura, pero no a escribir, y por tanto no nos ejercitamos. ¿Y por qué hablamos de que hay unas técnicas que no suelen ser conocidas a nivel de la calle? Pues porque las hay, porque la escritura es un oficio y lleva muchos años, y a lo largo de los siglos se han ido aprendiendo distintas formas de narrar, distintas formas de perfilar los personajes, distintas formas de crear los diálogos, cómo hacer avanzar el ritmo de un escrito, cómo darle un tono cálido, un tono frío, un tono de misterio, de enigma. Todo ello se tiene que aprender la técnica y luego practicar, practicar, practicar. De tal manera que ese manual de escritura es útil y aunque sea un manual que parece teórico, ahí están todas las prácticas, incluso que se desarrollan en un taller. Y el escritor, el aspirante escritor, necesita aprender esas técnicas y herramientas del escritor. Voy a citar solo una de ellas. Al Ujú. narrar, nosotros tendemos a informar mucho de lo que ocurre, ¿no? Pero se nos dice que en vez de decir las cosas, de informar, hay que mostrarlas. Es decir, el escritor tiene que aprender a mostrar las cosas sin emitir juicios de valor, simplemente presentarlas, pero estén tan bien presentadas que lleven al lector hacia donde nosotros queremos que él comprenda la situación. Pero en cambio nosotros, los aspirantes, empiezan a narrar como una voz en off lo que ocurre en una circunstancia, ¿no? Y realmente hay que mostrar los hechos, pero con tal calidad de descripciones, de imágenes, de pequeñas reflexiones, de acción, que el lector se meta dentro de esa situación, la viva, la haga suya y comprenda lo que ocurre. Esa es una herramienta y cuesta mucho utilizarla y utilizarla bien. Wow, pues Ramón, eso que estás explicando es muy importante y veo que has sido muy generoso poniendo por escrito en ese libro pues todas esas técnicas y ese camino que tú has hecho durante años para otras personas. Entonces, bueno, es muy recomendable que consultéis ese libro y que lo adquiráis si os interesa aprender esas técnicas. Realmente, Ramón, también, además de la forma de expresión, como nos decías en la primera pregunta, es importante que haya ideas profundas y que haya algo para comunicar. Y en ese sentido te queríamos preguntar, ¿cómo crees que la filosofía entendida no como un mero hecho intelectual, sino como esa forma de vivir de los antiguos, tanto en Oriente como en Occidente, esa forma de vivir buscando la sabiduría, como tú nos decías, cómo la filosofía puede influir y potenciar la creatividad en el proceso de la escritura? Pues yo creo que la base está en que filosofía es observar. Filosofía es estar atentos a nuestra vida, a lo que nos ocurre, a las circunstancias, decíamos antes, para poder aprender qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podemos mejorar. Por tanto, la filosofía nos enseña a estar vivos, estar despiertos, estar alerta a lo que sucede a nuestro alrededor. Y nos convertimos de esa manera en un observador quizá privilegiado, porque tiene la preocupación por observar con atención. Y escribir, el escritor debe ser un gran observador. Debe ser alguien que está despierto a pequeñas circunstancias, pequeños modelos, pequeños ejemplos que pasan alrededor de él. Por ejemplo, puedes ir a una estación de tren y escuchar lo que conversan distintas personas que se cruzan contigo. Porque la gente tiene la costumbre de hablar en voz alta y estar conversando sus preguntas y sus respuestas de manera que casi lo oye todo el mundo.
En el fondo es porque piensan que alrededor lo que hay son objetos, no hay personas. Y por eso hablan así fuerte, como en un restaurante, y no les importa que los demás sepan de la conversación. Pero el escritor recibe esas conversaciones, esas ideas, y aprende a conocer al ser humano. No está juzgando cómo es el ser humano, aprende a reconocer tipos humanos, formas humanas, y cómo, y él al mismo tiempo está tratando de aprender a ser un ser humano mejor cada vez, ¿no? Por tanto, yo creo que la filosofía da un carácter de observación de la vida, porque buscamos el sentido de la vida, y da, como decía Aristóteles, la capacidad de asombrarse con todo lo que ocurre. Por tanto, esa capacidad de asombro y de búsqueda interior hace que miremos atentamente al exterior para llevarlo a nuestro mundo interno y para que ese mundo interno crezca cada vez más pujante. Y esa técnica es lo que requiere el escritor. El escritor no puede ser una persona que no tiene nada que aportar, que no tiene nada que decir. Tiene que aportar contenidos. Y para tener contenidos tiene algo que decir. Ha tenido que descubrir qué cosas decir. Y por tanto tiene también, como el filósofo, que despertar por dentro. Y realmente vemos que los grandes escritores son personajes que nos aportan mucho con su propia vida, porque es gente que ha filtrado a lo largo de muchos años un conocimiento profundo del ser humano. Y eso, cuando el escritor logra tocar esos temas, aquello que es profundamente humano, como yo suelo decir, tocar la médula de lo que buscamos en la vida, esos escritos convencen, llegan a la gente, les despiertan también, les aportan ideas. Por tanto, escritura y filosofía tienen que ir de la mano en esa búsqueda del sentido de la vida y aportar contenidos que tengan verdadera utilidad para el lector. Buenísimo, qué interesante, Ramón. Me estaba viniendo a la mente mientras hablabas que, como tú dices, el escritor que ha filtrado, que ha observado, que ha aprendido, transmite cosas de fondo muy, muy importantes, cosas humanas. Y me estaba viniendo a la mente, igual ahora me van a matar por lo que voy a decir, pero estaba leyendo hace un par de años un libro de Julián María, que es un gran escritor español, y estaba fascinado por su forma de escribir, de describir una situación, una escena, tomando un café, el protagonista, los sentimientos, los verbos, los adjetivos. Recuerdo que estar fascinado por su forma de escribir, pero también recuerdo que las ideas de fondo me parecían muy pequeñas, no me parecían como los grandes dilemas o las grandes ideas de la filosofía, ¿no? En ese sentido, aprecio poder leer, disfrutar de la forma de la lectura, pero también disfrutar de sus grandes ideas de fondo que me hagan Del crecer fondo. como ser humano. Y en ese sentido, Sí. pues, claro, para gustos colores, como dicen, ¿no? Y más en el arte, donde todo el mundo, pues, es tan subjetivo, ¿no? Pero agradezco esto que estás diciendo, de que el escritor tiene que haber hecho, por así decir, un esfuerzo de filtrar, de destilar aquello de la vida y que tenga un mensaje que decir, porque si no, se convierte en una floritura, como tú decías, en una mera, digamos, ejercitación. Y en ese sentido, pues en tus libros veo que hay unas ideas de fondo muy trabajadas. Por ejemplo, el libro que leí de Al-Ándalus, La puerta del pensamiento clásico a Europa, en ese libro haces una especie de, digamos, de viaje de las ideas, donde estás exponiendo a nivel histórico, pero lo que se ve es como las ideas vivas van traspasándose por los siglos hasta que van llegando a nuestros días. O por ejemplo, en El Enigma de Shakespeare, que es tu última novela, hay unas ideas de fondo muy importantes. Estás tratando de decir cosas muy profundas a todos los lectores, ¿no? Que les hace plantearse la realidad, el mundo que nos han contado, la historia que nos han contado. Les hace plantearse quiénes son ellos como seres humanos, hacia dónde va la humanidad, por qué la historia sucede como sucede. En fin, es una novela pero que contiene ideas de fondo muy profundas. Eh, Como escritor, ¿tú eliges esas ideas antes de escribir o van apareciendo en el proceso creativo? ¿Cómo es? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es posible que haya algunas ideas que tú pienses que debes transmitir, ¿no?
Por ejemplo, en Al-Ándalus, pues tenía claro que tenía que transmitir que la Edad Media no era una edad oscura, donde no hay ningún progreso, sino es una lucha donde combaten todas las ideas y donde lucha por ejemplo, la fe contra la razón, donde las ideas se contrastan, las ideas más idealistas y más materialistas están en puja, pero luego hay muchas ideas que aparecen en una frase que te van viniendo a medida que escribes. Yo creo que hay una doble visión en esto. Nosotros ponemos algo y cuanto más nos esforzamos, más cerca estamos de llegar a un punto medio y en ese punto medio hemos dado de nosotros todo lo que podemos, ¿no? Y hemos hecho el esfuerzo quizá de no dormir porque estas cosas a veces exigen quedarte hasta la 1, a las 2 de la mañana o levantarte a las 5 antes de ir a trabajar y estar receptivo y leer muchos libros cuando estás escribiendo que te dan ideas, pero en ese momento tú haces todo ese esfuerzo y llegas a un punto intermedio y hay otra parte donde empiezas a entrar en lo que yo llamo un efecto túnel, o lo habréis oído esa idea, y Ujú, entonces estás tan focalizado en lo que estás haciendo y en las ideas de esa época o de lo que estás escribiendo o lo que mueve al personaje que tú estás volcado en esa creación y entonces empiezan a venir cosas que no son tuyas y empieza a venir la inspiración. ujú, Es muy pretencioso pensar que lo que escribimos es nuestro, sino que nosotros somos también como una caña hueca, somos como un receptáculo que si estamos afinados somos como la cuerda de una lira y entonces cualquier viento hace que esa cuerda de la lira entone una nota determinada. Pero no siempre la ponemos nosotros la nota. La nota a veces viene porque hay ciertas ideas que deben manifestarse o deben expresarse. Esto yo sé que suena raro a las personas que sean ajenas a esa faceta de inspiración. ujú, Pero hay que saber que todos los grandes músicos, todos los grandes literatos, dicen que hay cosas que les empujan y que vienen por necesidad. Incluso llegan a decir que los personajes necesitan hablar y entonces uno solamente les da cancha, ¿no? Uno ujú, los pone en el escenario y y los personajes empiezan a moverse de una manera que tú has podido prever y a veces de una manera no prevista. Y viene un final que tú tenías pensado en una dirección y aparece un giro inesperado y el final cambia totalmente. Claro que tú no pondrías ese final si no crees que mejora, pero te viene alguna idea a última hora y resulta que eso es mucho mejor. Me decía una compañera de taller, que hoy en día es una gran escritora, que es Vanessa Monfort, que ella escribió durante un tiempo 100 páginas sobre una mujer que iba haciendo una travesía con un barco desde Cartagena hasta Gibraltar, o sea, 500 kilómetros o 700 kilómetros en barco, y después se dio cuenta que esas 100 páginas que había escrito sin saber por qué y dónde iban, completaron la segunda parte de una novela que le ha hecho muy famosa, que es Mujeres que compran flores, ujú, porque la primera parte era una mujer que enviuda, muy joven, con 24 o 25 años, y se acerca a una floristería y en contacto con la persona que regenta la floristería y otras amigas, pues empieza a descubrir de nuevo la vida, a salir de su trauma, empieza a ponerse pruebas y recuerda que le había prometido a su marido que tendría incluso el valor de hacer una travesía ella sola con el barco, porque fue como una última promesa, y es que el marido quería que saliera de su cascarón de timidez, de ser un copiloto, sino que supiera dirigir su vida, ser libre. Y pongo este ejemplo que es muy llamativo, cómo alguien puede escribir una segunda parte o la mitad de un libro sin saber dónde va ujú, y luego cuando le viene el resto que falta a la cabeza, dice, claro, es que esto que yo tengo escrito o que llevo escribiendo durante años, esto acopla aquí. Y a lo mejor has tardado 20 años a terminar un texto, pero ese texto siempre tiene un porqué. Las ideas te empujan dentro y te llevan hacia algún lugar y hay que saber escuchar las cosas que vienen. Y para eso hay que estar a veces receptivo. Yo siempre digo que hay libros que son muy profundos o muy elevados que no puedo escribirlos si no estás 6 meses o un año con una capacidad de vibración alta, elevada, como un diapasón, que cuando le das un golpe el diapasón suena y emite una nota, ¿no? Y eso exige de nosotros estar muy receptivos. Entonces la creatividad es muchas veces escribir, retocar, volver, aparece ahí un hueco
no sabes qué va a pasar en ese hueco, pero tú vas por la calle, tú lees otra novela, tú escuchas una noticia en el noticiero y realmente esa noticia te despierta. Pero para ello tienes simplemente que estar receptivo, estar despierto, ser esa cuerda de la lira que está receptiva a que venga algo que va a emitir un sonido a través nuestro, a través de esa caña hueca que debemos ser. Esa es mi mentalidad porque trato de escribir con un contenido profundo y filosófico. Hay quien dirá que esto para otro tipo de obras pues no hace falta, eso está claro. Claro. Qué bueno, pues has respondido ya lo que te iba a preguntar del proceso creativo y, y no quiero insistir mucho en eso porque veo que hay mucho de arte, mucho de prepararse. Es una especie de sacerdocio, por así decir, o de camino interior, lo que estás describiendo del proceso creativo. Bueno, luego si quieres abundamos un poco más, pero ahora te quería preguntar sobre el libro Durmiente, este club de lectura y foro literario que habéis desarrollado en Alicante. Cuéntame un poco que ya me contabas el otro día fuera de grabación y es muy interesante la historia del foro y lo que ha llegado a crecer y lo hermoso que es lo que está pasando allí. Pues el club de lectura, cuando yo llegué a Alicante, pues vi que el club de lectura estaba ya unos años funcionando, pero fui unas navidades y me dijeron, oye, hicimos una especie de sesión del club de lectura y hablamos de un libro y yo di mi apreciación del libro. Y ellos se extrañaron del lenguaje que yo utilizaba o de las ideas o de las técnicas que estaba analizando. Y me dijeron, esto es muy interesante, podríamos aprenderlo. Esto tú lo has aprendido en tus talleres y tal, ¿podríamos aprender esto? Que bien, yo digo, puedo venir cada 15 días, dar unas clases cada 15 días y creamos también el taller de escritura. Entonces, el club de lectura se añadió un taller de escritura, empezaron a venir alumnos, fue una etapa maravillosa, gente que aprendió con muchas ganas. Suele pasar que los orígenes, los principios de estas cosas, vienen las personas con más necesidad o con más ímpetu y con más ánimo. Y muchos de ellos tienen textos publicados, están haciendo artículos magníficos en revistas sobre teatro, sobre novela, etcétera, ¿no? Ujú. Reseñas de libros. Y entonces el libro durmiente se convirtió en un foro literario porque yo dije, bien, y deberían venir a darnos clase los mejores escritores. Me decían, hombre, eso es difícil. Yo, no os preocupéis, hay amigos que yo tengo en Madrid que podemos empezar a preguntar, escritores, etcétera. Y empezaron a venir escritores que nos exigimos que fueran de un nivel nacional. Y empezaron a venir, pues por ejemplo, por el libro Durmiente han pasado 9 premios Planeta, un premio Cervantes como Jorge Edwards, que falleció hace no mucho. Y entonces resulta que la gente empezó a ir a ese foro literario donde nosotros queríamos de que hubiera una conexión entre los lectores y los autores. Y que los autores encontraran como allí había un salón grande, bien, tranquilo, donde podían debatir, expresar y la gente que había leído ya sus libros le podía preguntar. Y se sentían bien porque no era una esquina de una librería donde a veces se hace una presentación de un libro y se oye el rumor de la caja, la gente que anda preguntando otras cosas y nadie puede estar bien atento a una presentación de un libro. Fue tan agradecido y tan bien acogido por autores de todo tipo, como Jorge Eduardo Benavides, Espido Freire, etcétera, ¿no? O sea, personajes de Carmen Posadas, o sea, personajes de todo tipo que han Ujú. venido y con la mayor calidad, ¿no? Y algunos otros que hemos invitado, pero es difícil. Claro, porque ello exige incluso pagarles el viaje, el hotel, etcétera, pero la remuneración de todo eso que recibíamos era tan grande que el libro durmiente pronto se empezó a conocer como un lugar que tenía un blog. Apareció un blog donde ahora se escriben 2 posts diarios, reseñas o de libros, etcétera. Y eso se empezó a ver las traducciones en distintas páginas internacionales. Y hay gente que me decía, me han llegado noticias de esta revista donde vienen las noticias del libro durmiente en alemán o en inglés o en tal. Y eso nos llenó de satisfacción y ya los últimos 2 años hemos sido seleccionados en una gala que se hace sobre Internet como un referente cultural de aportar contenidos en las redes sociales y contenidos de valor.
El año anterior quedamos final de los tres finalistas y este año ganamos el premio y fue para nosotros una gran satisfacción. Y esa mezcla de club de lectura, de talleres, de recibir autores, de intercambiar cosas, de crear un blog y de crear algo que fuera, digamos, donde pudiéramos interactuar todos, nos ha dado muchas satisfacciones porque después ha habido muchos colaboradores que nos han pedido actuar de modo voluntario, porque el perfil de esa actuación es voluntariado puro y duro. Nadie cobra de ello, pero todos tenemos la satisfacción de aportar esos contenidos culturales a los demás para que mejore ese mundo que decíamos antes. Y hoy ya hay casi 20 colaboradores en el libro durmiente donde escriben de teatro, de novela, de poesía, etc. Qué hermoso, qué proyecto tan bello, tan precioso y que se podría hacer en tantas ciudades de España y del Eso mundo. es. Pues lo vamos a copiar porque es una gran idea. Eso es, Y intentamos también, llevarlo a otros y ujú, dar ideas para que se hagan en otros sitios, sí, no como una franquicia que controle nadie, sino como que esa idea sería buena tener en muchos ujú. sitios. Y también aprovechamos para mandarles un abrazo a los compañeros voluntarios del Centro Imaginalia de Alicante y también a algunos profesores y voluntarios de la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis Alicante que también colaboran activamente con su voluntariado cultural en el club y en muchas partes de la difusión o de la propaganda o de la manera de llegar a la gente con tanta belleza, con tanto arte. Pues estupendo, Ramón. Te quería preguntar algo ya un poquito más personal, es decir, la pregunta de cómo enfrentas tus mayores desafíos, cuáles son y cómo los enfrentas como escritor y como filósofo y cómo los superas. Mis mayores desafíos, bueno, son muchos, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención, sobre todo, es, después de que tú tienes la idea de un ensayo, que el ensayo no sea pesado, que el ensayo no sea aburrido. Para ello tienes que retocar muchas veces para que un ensayo sea ágil, sea como contar historias, pero siempre trato de aplicarme la idea de que deberían ser apartados, no muy largos, que se pudieran leer antes de dormir y que te llevaras una impresión como si alguien te lea algo, que te está contando algo, novelado, narrado. O sea, mi gran problema es que los ensayos puedan tener mucho de narración, igual que los artículos tengan mucho de narración y no sean demasiado académicos y pesados y que Ujú, sean como leer unas ideas que te van a servir. Y otro gran reto que he tenido es llevar el enigma de Shakespeare, que partía de un ensayo y de unos datos existentes sobre Shakespeare, ujú, novelarlo. Y esa fue la prueba de fuego de que los ensayos se podían llevar a una narración y cuesta mucho esfuerzo, porque claro, ya no puede ser solamente que lo digas en un tono bien narrado y asequible y divulgativo, sino que además había que perfilar personajes que fueran creíbles, que fueran humanos. Personajes que algunos eran históricos, pero otros que son ficción, y a veces los personajes históricos también tú supones situaciones que no sabes si se han dado en la realidad, pero tienes que componer todo un personaje. Eso fue para mí lo más difícil, esos dos saltos del ensayo a la narración y aprender a narrar y aprender a crear personajes. Lleva tiempo, pero es algo apasionante porque crear personajes ayuda a que las personas al leerlo puedan comprender cosas de su propia vida, porque se ven reflejados en ellos, porque es un espejo en el cual se miran. Y por ujú. tanto esa es la tarea más difícil y al mismo tiempo no perder de vista que hay que transmitir ese mensaje que decíamos antes y esas ideas que quieres ir insertando en todo el texto. Esos son los retos mayores. Que no sea pesado, que sea narrado, que sea ágil, que sea atractivo, que tenga reflexiones, una cantidad de reflexiones lógicas, que una la acción con los diálogos, con las imágenes literarias, por ejemplo, las metáforas, y sobre todo, lo más difícil para alguien que empieza a escribir es perfilar los personajes, dar contenido humano a los personajes. Ujú. Pues también quiero aprovechar para comentaros que Ramón estuvo en Zaragoza hace un tiempo y nos ofreció un taller de escritura básico de 4 horas. Fue una de las experiencias más bonitas y más divertidas que he podido hacer en los últimos tiempos.
por lo menos a mí que me gusta la lectura y me gusta escribir, fue una mañana preciosa. Disfrutamos muchísimo, nos lo pasamos bien. Fue tan divertido, con pocas frases, Ramón nos iba guiando para una descripción, para una narración, para, eh, y con pequeños arreglos de palabras, de adjetivos, giros, descubrimos que eso era un camino inmenso, un camino de autodescubrimiento, o sea, un camino filosófico, un camino de crecimiento personal y todo un camino artístico, pues, inmenso. Entonces fue muy revelador, fue muy hermoso. Entonces te quería preguntar, Ramón, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde tienes talleres? ¿Dónde pueden acudir a tus clases? Además de adquirir tus libros, ¿tienes algunos talleres a la vista o estás en un momento, digamos, de reclusión, de inspiración? No, estamos terminando. Esto es muy laborioso y siempre es igual. Terminamos ahora hacia el mes de julio los talleres y seguimos en septiembre. Los talleres, basta que demos mi teléfono si hace falta, la gente puede llamarme y se puede inscribir a los talleres Sí, o lo pondremos en el texto. o llamar a Claro. ellibrodurmiente.org, Ujú, entrar en la página www.ellibrodurmiente, todo seguido.org, ujú, y ahí tiene acceso y verá que pone talleres y otras cosas que se desarrollan allí, actividades, visitas de autores, etc. Entonces la persona puede anotarse a esos talleres porque a raíz del COVID nosotros hemos continuado una parte presencial, pero tuvimos que abrir la parte online. Entonces hoy en día muchos aspirantes, digamos, o alumnos, pues resulta que son de Vigo, son de Cádiz, son de Bilbao, son de Barcelona, de ujú, Córdoba, y entonces eso también nos ha mejorado porque en ese taller pues hay al mismo tiempo gente de sitios muy diversos, incluso de República Dominicana o de otros países que están entrando en esos talleres y eso nos alimenta a todos. Con lo cual esos talleres se hacen un sábado al mes. Hubo una época en que lo hacíamos 2 sábados al mes, pero quizá la gente tiene muchas obligaciones y al menos hacemos un sábado al mes por la mañana, de 10:30 a cerca de la 1, y ahí se puede aprender online, se puede asistir, preguntar, actuar. Y tenemos ya, creo, un taller muy preparado. He ido reclutando a 2 personas más, somos 3 profesores, creo que con buena experiencia todos, y se hace ameno el taller y se puede avanzar. Y se puede comprender que no es una cosa de muchísimas horas y está hecho para que no sea pesado, sino que simplemente active la mente, las ideas y uno esté practicando, enviando ejercicios hasta que llega la siguiente sesión de taller. ujú. Estamos a Estupendo. disposición de todos y que puedan encontrar la parte de escritura creativa que cada cual busca. Precisamente esa era una de mis últimas preguntas. Sí. ¿Qué consejos darías a aquellos que quieren explorar la escritura creativa como una forma de expresión y desarrollar su propia voz? Pues lo primero que debemos descubrir es que al escribir nosotros estamos plasmando ideas, pero el escribir me permite organizar mis ideas. Luego, toda escritura me va a ayudar a organizar mis ideas, a estructurarlas, a ver una parte que no se suele ver. Detrás de las ideas y de las palabras hay más cosas, y cuando uno mismo trabaja con ellas, él descubre mucho sobre el sentido de la vida. Y la primera recomendación es que el que tenga esa inquietud no la abandone, pero que sea constante. Yo no le pido a la gente que escriba muchas horas durante la semana. Esto no es como aprender piano, ni hay que estar 6, 8 horas al día haciendo piano. Y de hecho, a mí que me tocó en un momento determinado aprender un instrumento musical y no tenía tiempo, era el caso del violín, me decía mi profesora, si tú practicas 5 minutos al día o 10 minutos al día, practícalos con toda la... O sea, yo creo que la persona puede ir en un autobús y tener siempre un papel y un lápiz a mano y escribir siempre cosas. Y son frases, son ideas. Y puede escribir 5, 10 minutos o 20 minutos y venir muchas cosas, pero te estás ejercitando. Y hoy en día sabemos que al ejercitar un tipo de nuevo oficio, nuevo aprendizaje, se crean nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro Ujú, y esas conexiones nuevas que no teníamos antes permiten después cada vez
que esas ideas pasen más rápido, se elaboren más rápido. Luego es practicar un poco, no mucho en tiempo, pero sí en gran atención, observar la vida, analizar y no perder esa ilusión, saber que siempre se llega poco a poco a donde uno quiere estar. Los caminos, como decía Machado, se van haciendo, se van trazando a medida que caminamos. No se pueden pensar los caminos sin caminar. Y esto es un recorrido, es una especie de peregrinación donde uno lo que más va a ganar es encontrarse a sí mismo, como el Camino de Santiago. ¿Por qué lo hace la gente? Porque también se da cuenta que se encuentra a sí mismo, no solo va a un lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que recomiendo. Pundonor, ganas, constancia, pero una pequeña constancia de media hora a la semana o 2 horas a la semana, un domingo, un sábado. Y eso llega muy lejos. Y las personas que practican, sobre todo si luego tienen alguien que les pueda corregir y les da 4 pinceladas, en un año o dos o tal están escribiendo libros tranquilamente. Y el problema no ocurre porque la gente no lo cree posible. Pero aquellos que acaban los talleres, quizá un poco más de un año y tal, ya empiezan a escribir sus libros, sus poemarios, sus pequeños cuentos de relato, y a medida que van teniendo uno, dos, cinco, ocho, 10 relatos, ya tienen un libro. Y entonces se sienten útiles a los demás y se descubren a sí mismos. Qué buenísimo, Ramón. Gracias por esta esperanza, por este mensaje, por esta convicción. Y quisiera preguntarte cuáles serían tus literatos o tus libros de referencia, aquellos a los que acudes recurrentemente o que te inspiran más. Pues hay libros que me han llamado mucho la atención durante mucho tiempo, por ejemplo, los libros de Hermann Hesse. Ujú, eh, Hay los clásicos, es decir, pues siempre hay que recurrir a los clásicos, a Cervantes, a Shakespeare, a Tolstoy, etcétera, ¿no? ujú. Esos son los que han encontrado esa médula que decíamos, esas ideas fundamentales, y que siempre nos vamos a nutrir con ellos porque han encontrado aquello que es la esencia del ser humano. Y siempre vamos a aprender con ellos. Y aunque escriben a veces de un modo que nos parece antiguo, cuando hacemos una inversión en ese modo de escribir, nos olvidamos de si es igual o diferente a cómo escribimos en la época actual y siempre podemos aprender. Y siempre nacen nuevos libros. Estaba leyendo estos días un libro de Hamnet. Hamnet es el nombre del hijo de Shakespeare, de Maggie O'Farrell, y me parece una preciosidad de libros. Siempre hay libros que dices, este es el mejor libro que he leído en 10 años, que no se dice muy fácil, ¿no? Y hay muchos libros actuales muy buenos, con mucho contenido. Siempre aparecen cosas maravillosas que tienen un fondo inmenso, pero si no sabemos qué cosa leer, siempre hay que recurrir a los clásicos, ¿no? A la poesía, etcétera, ¿no? Hay que leer un poco de todo. Hay que leer un poco de novela, de relato, hay que leer a veces biografías o los diarios de una persona u otra. Hay que nutrirse de de un ámbito, de una atmósfera, cuanto más grande sea, mejor. Y por eso tampoco diría, pues este texto o aquel. Yo paso por las librerías, voy comprando libros y compro a lo mejor las obras completas de Shakespeare y un buen día digo, va, este tomo no me lo he leído, voy a leer aquí, pero yo no soy un lector de muchísimas horas. Yo soy un lector es decir, tengo media hora, pero cojo un lápiz, anoto y digo, mira qué buena descripción, mira qué frase, mira qué idea. Detrás de la portada apunto esas ideas. Siempre puedo abrir ese libro y sin tener que volvérmelo a leer, recordar ideas fundamentales sobre la sociedad, el mundo, el hombre, sobre Dios. Y creo que es una labor paciente. Leer a mí me enseñaron que es como leer con la intención de que tú vas a escribir. Luego, eres como alguien que se pone al lado de un conductor de un autobús y observa porque sabe que algún día conducirá el autobús. O Ujú, sea, no puedes leer igual que el que lee solo para distraerse. Tienes que ujú. leer con atención, con calma, tomando notas. Y aunque eso no vaya nunca a ningún lugar, tú has aprendido todo lo que has podido de esa página. A veces es leer una página o dos. Esa es mi lectura y ese es mi modo de hacer. Qué maravilla. Gracias, gracias Ramón, una vez más por subir aquí a la Acrópolis. Y si te parece, pues nos emplazamos a una nueva entrevista, porque
Me gustaría, cuando acabe de leer la novela del Enigma de Shakespeare, tendré muchas más preguntas para hacerte. Y, y bueno, pues cuéntanos un poco dónde pueden encontrar tus libros, por favor. Mis libros, por ejemplo, El arte de ser escritor es de una editorial que ya quebró, que se llamaba Librando Mundos. Luego es posible que se encuentren en librerías de Lance o tal algunos restos de esos libros, pero voy a tratar de que ese libro se edite en Amazon y se pueda tener de nuevo a disposición, porque yo tengo, por así decir, mis derechos de autor y lo Ujú, puedo subir a Amazon por un precio económico. También el libro de Al-Ándalus es de Editorial Almuzara, ujú. y el libro basta poner Almuzara o o poner el título en Amazon y entonces le envían a uno los libros. El libro del Enigma de Shakespeare es de Secotia, que es una Ujú. editorial del grupo Almuzara, también se puede encontrar en la página de Almuzara o se pueden buscar por Amazon y estos libros basta poner los títulos, se encuentran y los envían enseguida, al día siguiente los tienes en casa. Esto a la gente a veces le da pereza, pero hoy en día es muy cómodo porque cualquier librería, incluso donde lo busques, te lo envían enseguida si no lo tienen al día siguiente. Muy bien. Y además, decenas y decenas de artículos de ciencia, de historia, de arte que podréis encontrar. Bien, pues pondremos debajo en la descripción del vídeo algunos enlaces y muchísimas gracias, Ramón, una vez más por venir, por estar aquí en las entrevistas en la Acrópolis y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias y un abrazo también para todos los que nos estáis viendo de todas Muchas las gracias a vosotros. Sí, de todos los países de habla hispana podáis aprovecharos de toda esta sabiduría, de todo este conocimiento de Ramón, contactar con él, con el libro Durmiente y nos vemos en la siguiente entrevista. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande a todos.